pero después del amor, el ingrediente número uno que tienen que tener todos los cristianos es fe. Di conmigo, es fe. El justo por la fe vivirá. Por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, si no tenemos fe, ni siquiera hay salvación para nosotros. Si no tenemos fe, ¿verdad? Nuestra vida va a ser derrotada, porque dice en Primera de Juan, esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo les he dicho a todos los que se van a casar, por ejemplo, si tú no tienes fe en ese matrimonio, si no tienes una convicción, porque la fe es una convicción, una certeza, una seguridad de que Él es el hombre para toda tu vida, es a la mujer para toda tu vida, cuando te cases y tengas algún conflicto, si tú no tienes esa seguridad, entonces vas a pensar que ese matrimonio no es para ti. Pero cuando tú tienes la certeza y la seguridad de que esa persona que tú escogiste o que con la que te vas a casar es para toda tu vida y es el hombre, la mujer que Dios escogió para ti, entonces esa convicción, escúchalo bien, te va a sostener. Así que la fe es la que nos sostiene a cada uno de nosotros. Por ejemplo, muchas veces en el caso de nosotros, a veces nos hemos desalentado, a veces decimos, ¿entenderá la iglesia? ¿Verdad? ¿Valdrá la pena nuestro esfuerzo como pastores? Pero la certeza de que Dios nos ha llamado para esto es lo que nos ha sostenido. Así que después del amor, la fe es lo más importante. Y este tema del día de hoy se llama la base de una fe verdadera. ¿Cuál es la base de una fe verdadera? Hay algunas cosas van a estar saliendo en la pantalla para que tú te ubiques. ¿Cuál es la base de una fe verdadera? La base de una fe verdadera es la palabra de Dios. Y dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Hoy en día todo el mundo tiene fe, todo el mundo tiene fe. Los ateos tienen fe en ellos mismos, los científicos en la ciencia, todos los religiosos en cada una de sus religiones, en el ídolo, en el santito, todos tienen fe. Pero la Biblia habla de una fe pura, de una fe verdadera que todos nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿cómo puedo tener esa clase de fe? Porque todos tenemos fe, pero ¿cómo puedo tener una fe pura? Cuando yo escucho la palabra de Dios. Escuchamos tantas cosas hoy en día, tantas canciones sin sentido, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, no te hagas, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Y empezamos a escuchar tantas, por ejemplo, el reggaetón tiene tantas letras de perversión sexual. ¿Has escuchado esa canción? Yo me imagino que sí, de los 4 en el cuarto, ¿sí? O sea, ¿qué está hablando ahí? Una depravación sexual tremendísima. Y la gente escucha tantos tipos de canciones, aún los que vienen a la iglesia siguen escuchando ese tipo de música. La gente está deprimida, pero ¿qué es lo que escuchamos? Conversaciones negativas. Mira, el coronavirus va a arrasar con todo, todos nos vamos a morir, así que ya vete despidiendo, ¿no? O sea, cosas por el estilo. La gente empieza a tener este tipo de conversaciones o de escuchar este tipo de cosas, y por supuesto que empieza a haber miedo en el corazón de las personas. Por eso dice la Biblia que todo lo contrario al miedo es nuestra fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. En otras palabras, amada iglesia, ¿qué es lo que más deberíamos de hacer nosotros? Escuchar la palabra de Dios. Y mira, la palabra de Dios es tan importante porque la palabra de Dios se estudia, la palabra de Dios se cree, la palabra de Dios se recibe y la palabra de Dios se vive. Está implícito el leer la palabra, pero no es solo leer la palabra. Cuando nosotros decimos lee la palabra, no es solo leer la palabra, es estudiar la palabra. Di conmigo, es estudiar la palabra, es creer la palabra, es recibir la palabra y es vivir esta palabra. ¿Por qué es tan importante que nosotros estudiemos, creamos, recibamos y vivamos la palabra? Porque si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, las creencias que nosotros tenemos van a seguir estando igual. Pero cuando nosotros estudiamos, tomamos la palabra, creemos la palabra, esta palabra va a empezar a confrontar estas creencias. Ahora, hay algo muy importante. Todos nosotros tenemos creencias, y por estas creencias nosotros nos comportamos así. Las creencias, que todos tenemos creencias, afectan 4 áreas de nuestra vida, y te las voy a decir rápidamente. Afectan el área del pensamiento. Cuando todos nosotros tenemos creencias, estas creencias van a afectar, número 1, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, número 2, nuestra forma de hablar, número 3, lo que tú hablas es porque tú lo crees así. Número 4, nuestro comportamiento.
Te la repito, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de hablar y la forma de actuar. Todos nosotros tenemos creencias. Todos tenemos creencias, algunas muy visibles y algunas ocultas. Por ejemplo, si eres una persona dadivosa, si a ti te gusta ayudar a la gente, tú tienes una creencia, la creencia del dar. Pero si no disparas ni en defensa propia, si eres de esos esposos que la esposa te dice, oye, ¿me compras un heladito? ¿Qué crees, que olvidé mi cartera en la casa, mujer? O no tengo uno de a 500. Si tú tienes esa forma tú de actuar, es porque tú eres un codo, un tacaño, pero eso es lo que tú crees. Esa es una creencia. Y por esa creencia tú vas a despojarte, o si tienes la creencia de venga tu reino, pero yo no doy nada, entonces vas a ser un codo. No sé si me estoy dando a entender. Tu comportamiento, ¿por qué te enojas tanto? Es por una creencia. ¿Por qué siempre estás triste? De todo, pasa la mosca y mira, esa mosca ya se cayó, mamá. Y de todo te pones triste porque se murió la mosca, porque, o sea, cualquier cosa, porque son creencias. Una de las cosas que marca mucho nuestra sociedad y que lo he escuchado durante muchos años es esta maldita creencia que dice la gente: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y la Biblia dice que el amor no hace daño a nadie. Pero la gente, si cree que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿cómo la tendrá a su mujer? Pues peor que la chimoltrufia. La chimoltrufia era una reina comparado a esta persona que va a decir ni a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, y entonces la va a tratar como la Bartola. Ahí te dejo estos 3 pesos. ¿Sí o no? ¿Sí me sigues hasta aquí? Tus creencias. ¿Por qué algunos de ustedes diezman? Porque tienen la fe, ¿verdad?, de lo que dice la palabra. Pero ¿por qué algunos de ustedes no diezman? Porque tienen esa fe. ¿Por qué algunos de ustedes oran? ¿Por qué están aquí? Porque algunos no están aquí por las creencias. Ahora, ¿qué es una creencia, querida iglesia? La creencia es una información que repetitiva. Una información repetitiva que nosotros recibimos como verdad o como cierta, aunque no sea así. Repito, la creencia es una información repetitiva que tú tomas como verdad o como una realidad, aunque esta no sea así. ¿Cuántas personas se les ha dicho, por ejemplo, es un ejemplo bien sencillo: eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto? La información repetitiva, eres un tonto, eres un tonto. Y llega el momento en que al niño se le cae algo y dice, sí, soy un tonto, tiene razón mi mamá. Y desde ahí se hizo una creencia dentro de él. ¿Y sabes qué? Que nuestras creencias afectan en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentirnos. ¿Cómo se va a sentir ese niño? Como un tonto. Y entonces, ¿qué va a hablar? Soy un tonto. ¿Y cómo se va a comportar? Como un tonto, aunque no lo sea así. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que tenemos una mente brillante. Si nosotros creemos eso, cuando yo creí eso, de verdad que mis calificaciones en la escuela, se los he dicho anteriormente, cambiaron de 6 a 9 y a 10, porque entendí, creí, recibí y empecé a vivir que Jesucristo me había dado muchísima inteligencia. Y realmente es así. Entonces, hay algo muy importante que queremos que tú escuches en esta mañana. Pon por favor en la pantalla Hebreos capítulo 4 versículo 12 en la traducción lenguaje actual. Vamos a leer esta traducción y mira lo que dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene ¿qué? Vida. Vamos, dilo, tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí, ¿qué pasa? Examina nuestros pensamientos y nuestros deseos. Fíjate lo que está haciendo la palabra. La palabra examina nuestros pensamientos. Por ejemplo, si tú eres un machista y dices, yo soy más que la mujer. Yo puedo tener muchas mujeres, pero la mujer nada más puede tener un solo hombre. Eso es machismo. Si tú crees eso, cuando tú lees la palabra y dice que Dios no hace diferencia entre hombre y mujer, que delante de Dios valemos lo mismo, entonces esa palabra te está confrontando. ¿Estás entendiendo esto? Te está confrontando. Y luego dice aquí, dice, ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Número 1, la palabra nos confronta nuestras propias creencias. Número 2, nos hace ver que esa creencia es buena o que es mala.
¿Cuántas creencias de nosotros son conforme a la creencia de Dios? ¿Cuántas creencias de las que nosotros tenemos son correctas? ¿Cuántas de estas creencias se alinean a la voluntad y a la palabra de Dios? Realmente son pocas. La mayoría de nosotros tenemos malas creencias. Por eso no oramos, porque decimos no pasa nada sin oro, pero la Biblia dice no dejes de orar. No dejes de orar. Fíjate que no nos dice no dejes de ayunar, porque sabe Dios que necesitamos descansos, pero lo que siempre nos dice es no dejes de orar. Y cuando nosotros pensamos y decimos no pasa nada si no oro, entonces nuestra creencia es incorrecta, no es compatible, no se alinea con la voluntad de Dios. Por eso, al que tú estudies la palabra de Dios, creas la palabra de Dios, recibas la palabra de Dios y viva la palabra de Dios, esta palabra te va a estar transformando tu manera de pensar, te va a estar cambiando esas creencias incorrectas. Por eso es tan poderosa la palabra. Y repito, todos nosotros tenemos creencias, pero esas creencias serán correctas. Hoy en día no les importa a la gente si se divorcian, si se van con uno, si se van con otro. Piensan que tener relaciones sexuales es como cambiarse de calcetines. Esas son creencias. Esas son creencias de perversión sexual. Que con la que te casaste o con el que te casaste es verdad, no importa. Yo dije delante del sacerdote o delante del pastor hasta que la muerte los separe, pero la verdad es que ya me caí gordo. Y como ya me caí mal, pues ya aquí ya cortamos, ¿verdad? Y tenemos 2 hijitos, pues 2 y 2, ¿verdad? O tenemos 4 hijitos, 2 y 2, o 1 y 1. Entonces, la gente empieza a actuar conforme a esto. Pero esa creencia, ¿qué va a hacer en ese hogar? Lo que te acabo de decir. ¿Crees que esos niños van a estar más contentos, más felices? ¿O cómo van a estar? Van a estar destruidos. Mis padres vivieron una separación, se separaron varias veces, incluso mis padres. Y te lo digo yo como hijo, duele y duele demasiado. Pero esas eran sus creencias de ellos. Bendito sea Dios que Dios tuvo tanta misericordia de mis padres y de toda nuestra familia y nos llamó y Dios restauró nuevamente el matrimonio de mis padres. Y eso ha provocado en una paz y en una felicidad también para nosotros como hijos. Ahora, una de las cosas que yo me he puesto a pensar, ¿por qué creer en la palabra de Dios? ¿Por qué creer en esta palabra cuando hoy en día hay tantas religiones, tantos libros, tantas filosofías y tantas creencias? ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Quiero decirte que la palabra de Dios tiene 3 factores que ningún otro libro tiene en todo el mundo. Número 1 es palabra de Dios. Número 2 es palabra de vida. Y número 3 es la verdad absoluta. Ningún libro tiene estos 3 factores. Ningún libro te puede dar vida. Ningún libro es de Dios fuera de este libro que es la Biblia. Y ningún libro tiene la verdad absoluta, solamente la bendita palabra de Dios. Y algo que te quiero sembrar en tu corazón y quiero animarte a que tú estudies la palabra y que leas la palabra, es que cuando tú recibes la palabra de Dios cambia tu estado de muerte a vida. Mira, cuando nosotros estuvimos estudiando la palabra, recibimos la palabra y alguien nos predicó y nos dijo, Cristo te ama y Él te puede cambiar tu vida, y nosotros creímos ese bendito mensaje y le recibimos a Cristo. En mi caso, que yo era sumamente depresivo y siempre tendencioso a la depresión con pensamientos de suicidio, cuando yo recibí la palabra, el mensaje de Dios, entonces cambió mi vida de un estado espiritual de muerte a un estado de vida. Nadie en ninguna otra parte puedes tú recibir un mensaje como este, una palabra de vida y de esperanza, solo la palabra de Dios. Pero también, ¿por qué creer en la palabra de Dios aparte de estos 3 factores? Porque la palabra de Dios, lo acabamos de leer, es poderosa. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Permíteme leerte en 2 traducciones diferentes. Dios habla hoy, escúchala por favor. Presta toda la atención. Por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. ¿Cómo Dios formó las cosas? ¿Cómo Dios hizo este planeta? ¿Cómo Dios hizo el universo? Fíjate lo interesante de esto. No dice que Dios metió sus manos. No dice que Dios lo formó. No. Dice que por la palabra de Dios.
¿En dónde tiene que estar fundada nuestra fe? En la palabra de Dios. ¿Cuál es la fuente para una fe viva, para una fe pura? La palabra de Dios. Dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se podía ver. Y la traducción lenguaje actual dice el mismo versículo. Nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Fíjate lo que dice, nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no se podían ver. Todo fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Cuando nosotros creemos en la bendita palabra de Dios, ¿sabes qué sucede? Cuando creemos en la palabra que Dios suelta, entonces es hecho. Si Dios nos dice que nos ama, ese amor lo vamos a poder abrazar y palpar. Cuando Dios nos dice, eres sano, entonces la enfermedad se va y la sanidad se manifiesta en nosotros. Alguien tiene que creer esto. Cuando Dios nos dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé, y tomamos esa palabra, entonces la soledad huye de nuestras vidas. Es tan importante, amada iglesia, que tú recibas la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Y dice, por la fe entendemos que todo fue hecho por la palabra de Dios, y que lo que ahora vemos nosotros fue hecho, ¿verdad?, de lo que no se podía ver. Ahora, quiero pasar a un punto sumamente importante, y le puse como título a este punto: cuando creemos en la palabra de Dios suceden milagros. Si últimamente no has tenido varios milagros en tu vida, o no estamos escuchando bien la palabra de Dios, o no la estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero una persona que constantemente recibe lo que Dios le dice tal cosa, y esa persona dice amén a eso, Señor, amén a eso, yo lo recibo, yo lo creo, el milagro va a suceder en su vida sí o sí. ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando tú recibes la palabra de Dios, por ejemplo, ¿cuántas madres siguen preocupadas por sus hijos, pero Dios les ha dicho, yo soy el padre de tus hijos? Ponlos en mis manos, enséñales mi palabra, sigue orando por ellos. Si tú confías en esa palabra, entonces tú vas a aprender a descansar en Dios. Ya no vas a estar triste, ya no vas a estar con dolor en tu corazón, porque tú sabes que Dios te dio esa palabra y tú lo crees. Y cuando tú lo crees, los milagros empiezan a suceder. Y tarde que temprano tú vas a ver que algo empieza a suceder en tu familia. Eso es lo maravilloso. Quiero llevarte a un ejemplo muy conocido por todos nosotros, y este sí quiero que lo busques, por favor. Mateo 14:22. Jesús está caminando sobre las aguas, y a Pedro también se le antoja caminar sobre las aguas. Dice así la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, ya era de madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El versículo 26. Y los discípulos, viéndole, andar sobre el mar, o sea, cuando los discípulos empiezan a ver que Jesús viene caminando sobre el mar, ¿qué pasa ahí? Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Fíjate bien, cuando tú no tienes la seguridad de que es Dios el que está ahí, va a haber miedo. Si tú no tienes la seguridad de que es Dios el rey de tu vida, vas a tener miedo. Si tú no crees que Dios es el proveedor de tu trabajo, que no es tu jefe, que no es el gobierno, sino que es Dios el que es tu proveedor, vas a tener miedo. Oye, ya sabes que están despidiendo a mucha gente hoy en día del gobierno, que están cerrando, ¿verdad?, este presidente, muchas áreas del gobierno. Ten cuidado, porque a lo mejor tú puedes ser el próximo que te despida. Pero cuando tú sabes que es Jesús el que es tu proveedor, entonces tú vas a tener
paz y seguridad. Paz y seguridad, amén. Les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Quiero decirte que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y cuando la creemos y la recibimos, del desánimo pasamos a tener ánimo, del miedo pasamos a tener confianza. Y entonces dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, lo que te decía hace rato, Pedro se le antojó caminar y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Aquí tenemos la clave de esto. Después del amor, lo más importante que tú y yo debemos de tener se llama fe. Toda la gente tiene fe, pero para tener una fe pura, una fe verdadera, nuestra fe, la fuente es la palabra de Dios. La palabra es de Dios, la palabra es vida y la palabra es verdad. Por la palabra se hizo todo. Así que cuando yo creo la palabra, algo sucede, algo se efectúa. Cuando yo creo la palabra de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Pedro quiso caminar sobre las aguas y dijo: si eres tú, escucha bien, manda, di conmigo, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro entendió algo que tal vez muchos de los que estamos aquí todavía no hemos entendido. Pedro entendió que por el mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, él podía caminar sobre lo imposible. Entonces nada más estaba esperando que Jesús le diera esta palabra con 3 letras: ven, ven. Cuando él escuchó el ven, entonces él entendió que era el tiempo de caminar sobre lo imposible. Cuando él escuchó la palabra de Dios, entendió que era el tiempo de bajarse de la barca que representa comodidad, que representa conformismo y que a veces representa estancamiento. Él entendió, Pedro, que cuando Jesús le dijo ven, era el tiempo de salir de su confort, de su comodidad y caminar sobre lo imposible. ¿Alguien le da la gloria y la honra al Señor Jesús? Él lo entendió en ese momento. Y mira, seguimos leyendo. Esto está maravilloso, de verdad. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Fíjate, Jesús es práctico. No le dio una oración, no dijo voy a orar primero por las aguas. No mandó a los ángeles, solamente le dijo ven. Nosotros a veces queremos escuchar tantas cosas, pero la palabra más importante que nosotros debemos de recibir es cuando Jesús te dice te amo. Te amo. Eso nos debería de bastar para llenarnos todo nuestro ser. Pero algo que he visto que es muy importante es que la palabra de Dios ha pasado a segundo, a tercer término, y que hemos puesto en primer lugar las palabras de otras personas. Si la palabra de tu enamorado, de tu esposo, de tu esposa te dice, ¿qué crees? Que ya no te amo, tú sientes como si la vida se te cortara. Pero la palabra más importante no es la palabra, con todo respeto, de tu esposo, de tus padres o de tus hijos o de tus hermanos, sino la palabra más importante es la palabra de Dios. Y que aunque tal vez esa persona no te corresponde ese amor y te dice yo no te amo, o tú estás ahí bien empalagoso, dime que me quieres. ¿Verdad que sí me quieres? ¿Verdad que sí me amas? Y hasta temblorín andas ahí. Dime que me amas. Ya sabes tú. Ya sé que. Pues eso que dices. Pero dímelo. Y tú estás rogando, mendigando como migajas de amor. Entonces tú no has entendido que la palabra que más nos importa y la que más enriquece todo nuestro corazón es cuando nosotros recibimos el de Dios. Te amo, hijo. Eres mi hijo. Eres aceptado, eres perdonado, eres bendecido, eres amado. Yo di mi vida por ti y ahí demostré ese amor. Es lo más importante. Entonces, Pedro, podemos criticar a Pedro porque sabemos la historia que después se hundió, pero Pedro creyó la palabra, nada más dijo ven. ¿Sabes?
no está del todo mal, pero muchos de nosotros pedimos como 1000 confirmaciones. ¿Sí será que le predique a esa persona que está llorando en el parque? Pues sí será que le prediques. La Biblia lo dice. ¿Sí será que ayune o no? Ya tengo como, pues no tanto, como 2 años que no ayuno, pero ¿sí será de Dios? Por supuesto que sí. ¿Sí será de Dios que vaya a la iglesia? O sea, hay cosas que tú le pides tanta confirmación a Dios, y Pedro no le dijo confírmamelo y reconfírmamelo, nada más le dijo di la palabra. ¿Cuántas predicaciones has escuchado aquí y cuántas de ellas las has creído? ¿Has actuado? Porque si tú dices la creo, toda fe tiene una acción correspondiente. Si tú, por ejemplo, creíste lo de hace unas 3 semanas de las leyes espirituales, que todo lo que sembramos lo cosechamos, tú ya empezaste a sembrar obediencia para cosechar bendición. Pero si tu vida ha sido igual después de esa prédica, entonces tú no tienes fe, porque la fe sin obras es completamente muerta. Pedro no le dijo, a ver, dime y me quedo igual. No, sino le dijo, di la palabra. Y inmediatamente Pedro, ¿sabes qué? Empezó a bajar de la barca y empezó a caminar sobre lo imposible, querida iglesia. Así pasó con Pedro. Y termino de leer esta historia. Entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Versículo 30. Pero al ver, fíjate bien, el versículo 29, le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuál era el propósito de Pedro? Llegar a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Número 1, la palabra de Dios, cuando la creemos, nosotros realmente cuando la creemos es el momento de empezar a actuar y bajarnos de la barca. Número 2, cuando nosotros creemos la palabra de Dios, podemos caminar sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre lo imposible. Ya no estás tú, ¿verdad?, diciendo, pobre de mí, tantos problemas. ¿Cómo estás, hermano? Tengo tantos problemas. Tengo unos problemones. Ya no cantas esa, aunque tenga 1000 problemas. Ya no. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, dices, voy a caminar sobre los problemas, encima de los problemas, encima de las dificultades. Tú ves a Jesús que le pasaron muchas cosas, lo traicionaron, lo negaron, lo abandonaron, pero mira, Él siguió firme cargando esa cruz porque sabía en quién estaba depositada su confianza. Se van a cerrar tal vez muchas puertas, pero mientras no se cierre la puerta principal del cielo, es más que suficiente para que nosotros estemos contentos, estemos alegres y tengamos victoria en nuestras vidas. Cuando hablamos de caminar sobre las aguas, estamos hablando de caminar sobre lo imposible. Estamos hablando de avanzar, aunque todo esté a nuestra contra. Dice que el viento era contrario, pero también nos dice al final de esta historia que cuando Pedro empezó, escúchalo bien, algo gracioso, a ver el viento no se ve. Pero lo que significa aquí, lo que nos da a entender es que cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, estaba viendo a Jesús porque iba hacia Jesús. Jesús estaba allá y él iba caminando, ¿sí?, con su mirada para Jesús. Pero cuando empezó a sentir el viento tan fuerte que lo golpeaba, entonces él cambió su enfoque. Y esto es algo muy importante. Aunque la fe no se ve, la fe sí también es una situación de enfoque. ¿En quién te estás enfocando? ¿En tu dificultad o en la palabra de Dios? Porque Pedro tenía la dificultad de caminar sobre lo imposible, pero cuando él creyó la palabra, él caminó sobre ese problema. Si yo les pregunto en este momento cuántos tienen problemas, casi todos van a levantar su mano. Pero ¿cuántos de ustedes, si les pregunto esto, cuántos de ustedes están caminando sobre esos problemas? ¿Cuántos de ustedes no se sienten agobiados por los problemas? ¿Sabes cuánta gente me dice, pastor, me duele la nuca, me duele la cabeza? Y vemos que el problema no es físico, no es de migraña a veces de que le duele la cabeza, es de que están ellos debajo
y no encima de los problemas. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, figuradamente y también físicamente. Cuando nosotros caminamos por lo que Dios nos dijo, vamos a caminar sobre lo imposible. Y tú vas a ir viendo, esto yo no lo podía lograr. Antes me daban una mala noticia y me iba a mi cuarto a deprimirme, pero ahora me dan malas noticias más que antes y sigo teniendo gozo y sigo teniendo paz. ¿Qué cambió ahí? Tu enfoque. Ya no ves el viento que está en contra de ti, sino ahora ves al maestro que sigue estando de pie en medio del mar, en medio de lo imposible, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y si tú y yo miramos a Jesús, siempre vamos a tener esperanza. Si miramos a Jesús, siempre va a haber esperanza en nosotros. Por eso decía esta mujer que salió del holocausto, decía, si tú pones tu mirada en la gente, te vas a decepcionar. ¿Cuántos les ha pasado eso? Pensé que eras diferente, decimos. Si pones tu mirada en la gente, te vas a decepcionar. Si pones tu mirada en ti mismo, te vas a desanimar, porque aún nosotros fallamos. Pero si pones tu esperanza, tu mirada, en Jesús, siempre vas a tener esperanza. Siempre vas a tener nuevas fuerzas, porque Jesús, quiero decirte que aunque ya no está literalmente o físicamente con nosotros en esta tierra, pero Jesucristo sigue caminando sobre las aguas. Jesús está en medio del mar y te dice, ven hijo, tú tienes que caminar, no te hundas. Lo interesante aquí, podemos sacar tantas cosas de esta historia, pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que Pedro sabía nadar. Pedro era pescador, sabía nadar muy bien, pero cuando se empezó a hundir, el miedo lo empezó a cubrir. Y algo que hace el miedo es paralizar. Es paralizar. El miedo te paraliza. Y aunque tú sabías hacer ciertas cosas, ya no las haces porque tienes miedo. ¿Cuántas personas les ha pasado eso? ¿Cuántas personas eran muy buenas para hacer algo, pero empezaron a fallar en eso y empezaron a tener miedo y dejaron a un lado eso? Hoy Dios te invita a que tú tengas confianza y que tú tengas fe. Y quiero decirte algo muy importante. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios y en sus promesas. Quiero leerte esta promesa que está en Marcos capítulo 16, versículo 17. Con esto finalizo. Marcos 16, 17. Quiero leerte esta promesa de parte de Dios. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, a los que tienen fe. Y estas señales seguirán a los que tienen fe. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y escúchalo bien, no voluntariamente, porque no es aquí retar a Dios, pero si bebieres alguna cosa mortífera, que tal vez la suegra te echó algo ahí, ¿no? Si bebieres cosas mortíferas, ¿qué dice ahí la promesa? ¿Te vas a morir? Mira, Dios no es como las telenovelas dramáticas. Si tomas cosas mortíferas, hijo, seguramente te vas a morir. No dice eso. Dice, aún si alguien te quisiera hacer daño y te diera de beber un veneno, no te hará daño. Qué interesante es eso, ¿no? Porque si uno bebe un veneno, pues lo más lógico es que se muera. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Lo último, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero dice, si bebieres algo mortífero, no te va a hacer daño. O sea, aunque esté comprobado que eso mata, a ti no te va a matar. Pero todo comenzó, estas señales seguirán a los que creen. Y sabes, amada iglesia, hoy tenemos una enorme oportunidad. Donde está una necesidad, siempre hay una oportunidad. Donde está una necesidad tan grande como hoy en día, este virus a nivel mundial prácticamente, está la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? De que le creas con todo tu corazón a Dios, de que camines por fe y no por vista. Este mensaje tienes que recibirlo en tu corazón.
Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver este tipo de milagros, tenemos que confiar en lo que Dios dice de nosotros, en lo que Dios está diciendo. Y aunque Dios nos diga, tu familia te va a salvar, y nosotros veamos que cada día están peor, tú sigue creyendo lo que ya escuchaste de parte de Dios, porque sus promesas son fieles. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios verdadero, y su palabra es vida y es poderosa, y eso nos debe de bastar a cada uno de nosotros.